Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Siguiendo con la instalación de la audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones del Distrito Capital, a continuación se va a dirigir a ustedes el Subdirector General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación, Alejandro Herrera Lozano. Subdirector, bienvenido a la audiencia y adelante. Muchas gracias, un saludo muy especial, alcaldesa. Muy complacidos de que nos acompañen en esta audiencia. En algunos casos, en algunos departamentos no fue posible que nos acompañaran los gobernadores, pero en este caso hemos logrado cuadrar la agenda para que la alcaldesa nos acompañe. Un saludo muy especial a los secretarios, a nuestros representantes del Congreso, a gremiaciones, asociaciones y a la ciudadanía en general. Efectivamente, como lo comenta la alcaldesa, hizo un muy buen resumen de lo que yo iba a decir aquí, pero efectivamente estamos en ese proceso de construcción del plan de desarrollo. El plan de desarrollo arranca con la entrega del documento preliminar borrador de bases al Consejo Nacional de Planeación el 15 de noviembre del año 2022. Y simultáneamente arrancamos por todo el país los diálogos regionales vinculantes. Celebramos 51 diálogos regionales vinculantes con más de 200.000 participantes. Efectivamente, alcaldesa de Bogotá fue uno de los más nutridos, y en ese ejercicio hemos venido tanto levantando la información de la ciudadanía como recogiendo la información de todas las agremiaciones, de ciudades capitales, de departamentos, de municipios, de cada uno de los sectores que han presentado propuestas para la construcción del plan de desarrollo. Hemos avanzado en el mejoramiento de las bases para que efectivamente allí se vea reflejada toda la intención del plan de desarrollo que nos regirá los próximos 4 años. Y en ese orden de ideas, también en mandato de la ley 1909, impulsada por usted, alcaldesa, y por la senadora Angélica en el tema de participación ciudadana en lo que tiene que ver con los planes de desarrollo, pues efectivamente nos encontramos, y tal como lo van a tener que hacer los departamentos y los municipios. Este es un colaborador, como de siempre, J. Manuel Arango C. J. Manuel Arango C. Para que por favor nos sigan, si de pronto tenemos lapsos con el internet, no sepan comprender que a veces se cae el servicio de internet en estos edificios, entonces no sepan comprender aquellas interrupciones que tenga J. Manuel Arango C. Le invita a seguir esta transmisión en vivo de la audiencia pública, Plan Plurianual de Inversiones. Por supuesto, cumpliendo todas las normas. El plan de desarrollo le apuesta a proyectos estratégicos que tengan impacto regional y que vayan en pos de la concurrencia de recursos, es decir, grandes proyectos en los que aporta la nación, aporta el territorio, aportan los privados, a efectos de lograr mejores cosas con los mismos recursos. Tenemos un ejemplo que no nos gusta para nada, y es el tema de las regalías. En el tema de las regalías, la inversión se atomiza. En cada una de las bolsas de regalías tenemos en un cuatrienio tenemos cerca de 5.000 proyectos, y si uno mira los proyectos que pasan de 15.000 o 20.000 millones, que uno diría son los proyectos grandes, hay 2 o 3 proyectos. El resto son proyectos que no pasan de 1.000 millones y terminan siendo proyectos sin ningún tipo de impacto. Hemos tenido una experiencia que consideramos buena en la concreción de los pactos territoriales, donde efectivamente se han logrado articulaciones para buscar inversiones en todos los sectores. Un ejemplo podría ser el pacto del Golfo Morrosquillo, donde efectivamente hay inversiones en vías, hay inversiones en educación, hay inversiones en salud, hay aeropuerto, hay inversiones en erosión costera. Entonces, de alguna forma, aquí participan por lo menos 3 o 4 sectores del gobierno nacional, aportan las gobernaciones, aportan las alcaldías, entonces se considera que esos proyectos efectivamente son estratégicos y contribuyen al crecimiento regional, y no un proyecto aislado por allá en un municipio de emprendimiento que realmente a veces no conduce a ningún tipo de concreción de la inversión en lo público, más allá de algunos cursos que quedan aislados y no funcionan. Entonces, en ese orden de ideas,
nosotros venimos construyendo. Nos faltan realmente 4 audiencias públicas por celebrar. El Consejo Nacional de Planeación entregó su concepto al borrador de las bases y en general coincide con la estrategia que tiene el plan. El plan está buscando romper esa forma sectorial e inercial de asignar los recursos, que cada ministerio vaya simplemente priorizando la inversión. Lo que estamos buscando es definir, como dice la alcaldesa, esos proyectos estratégicos, alinear a todos los sectores para que la inversión vaya hacia allá. Entonces estamos muy complacidos de que efectivamente el Consejo Nacional de Planeación en lo estructural del plan no presentó ninguna observación relevante y coincide con esa lectura de ver el plan de forma integral, poner el territorio en relevancia y el tema de convergencia regional. Y es efectivamente inversiones que permitan lograr esa convergencia regional. Bogotá ha avanzado muchísimo en el tema de la región metropolitana, se han dado las condiciones para que podamos explotar esta figura muy bien hacia adelante. Entonces creo que estamos completamente alineados con el plan de desarrollo. Nosotros tenemos... Entonces, en la agenda lo que tenemos es la presentación de las bases del plan. Segundo, presentarles el plan plurianual de inversiones. Y tercero, la metodología del ejercicio participativo. Entonces, en lo que tiene que ver con las bases del plan, el Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida le apunta a la paz total con unos actores diferenciales. Siempre tiene que ser así. Las mujeres potencia de cambio, reparación efectiva e integral de las víctimas, niños, niñas y adolescentes, pueblos y comunidades étnicas, jóvenes y personas con discapacidad. Si no se reconocen estos actores, no podemos avanzar en la construcción del plan de desarrollo. ¿Qué transformaciones se definieron? Se definieron 5 transformaciones, todas enmarcadas en un escenario de estabilidad macroeconómica. Si no tenemos estabilidad macroeconómica, no tenemos norte de la inversión en el país. Entonces, estas transformaciones se definieron así: ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática, y convergencia regional. Vamos a explicar someramente cada una de las transformaciones. Entonces, la transformación 1, pues tiene que ver con la gobernanza ambiental para una planeación territorial enfocada en la sostenibilidad. Somos un país muy rico en agua, pero que también sufre mucho por el agua, desastres, inundaciones, sequías, ciudades ubicadas lejos del agua. Entonces eso nos conlleva a poner en el territorio el agua como un eje fundamental, ordenamiento alrededor del agua como una consolidación de la base ambiental, la protección del suelo para la seguridad alimentaria, la protección del patrimonio cultural y arqueológico, la localización de las personas en el espacio, de acuerdo con las dinámicas poblacionales y demográficas. Aquí hay un ejemplo que nos duele y que llevamos muchos años tratando de solucionarlo, y es la Mojana, donde efectivamente sabemos que el agua tiene sus espacios, pero no hemos logrado una solución que sí habían logrado en el pasado los indios zenú. Los indios zenú tenían claramente cómo migraban de la zona en épocas de inundación y cómo aprovechaban sus cultivos cuando el agua bajaba. Y consolidación de la democracia y la gobernanza. Esto es una base fiscal sólida. Aquí Bogotá es ejemplo en el país en el tema de base fiscal, es ejemplo del uso de las aglomeraciones para generar riqueza en la ciudad. Aún nos faltan, alcaldesa, algunas reglamentaciones para poder usar completamente los instrumentos de uso del suelo para potenciar los recursos para la ciudad, pero tenemos territorios en el país en los que definitivamente el tema fiscal está muy débil y dependen absolutamente de la transferencia que hace el SGP o la transferencia que hacen los sectores para poder hacer inversión, y aquí tenemos un reto muy grande a nivel nacional. Hemos denominado que las transformaciones se logran a través de unos catalizadores, y en este caso los catalizadores para esta transformación son justicia ambiental y gobernanza inclusiva, el agua y las personas como determinantes del ordenamiento territorial,
la coordinación de los instrumentos de planificación en territorios vitales, capacidad de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones, consolidación de catastro multipropósito. Aquí el avance de Bogotá es absoluto. Nosotros tenemos un catastro actualizado. Sin embargo, hoy tenemos cerca de 800 municipios que no tienen catastro. Al no tener catastro no tienen información, y al no tener información no tienen la posibilidad de ordenar el territorio ni de potenciar sus temas fiscales. Y un tema de la tenencia en zona rural y urbana de alguna forma formalizada, adjudicada y regularizada. Aquí todavía tenemos algunos problemas de legalización de predios, pero hemos avanzado fuertemente en el tema. Transformación 2, seguridad humana y justicia social. Pues claramente lo que queremos es una protección integral y acceso a la justicia en los territorios. Pasar de una sociedad desigual a una sociedad garante de derechos. Esta transformación tiene 30 catalizadores, es la que más catalizadores tiene, porque claramente aquí está reunido todo el tema de salud, de educación, entonces ahí hay y de protección social, entonces hay una concentración, como veremos más adelante, en esta transformación de todas las necesidades. Pilares principales de esta transformación: un sistema de protección social con cobertura universal, la inclusión productiva con trabajo decente, la garantía de los derechos como fundamento de la dignidad humana, la protección de la vida y control institucional de los territorios y la justicia para el cambio social. Transformación 3, derecho humano a la alimentación. Una alimentación adecuada y aceptable, buscando una transformación agroindustrial. ¿Y por dónde pasa esto? Es una gobernanza para el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas del derecho humano a la alimentación. Pasa por tener una disponibilidad, eso quiere decir una oferta suficiente y sostenible de alimentos, un acceso, garantizar que todas las personas de manera progresiva cuenten con acceso económico y físico. Esto quiere decir no solamente acceso, sino inclusive acceso para llevar alimentos a zonas desprotegidas. Hay zonas en el país que no tienen una sola vía de acceso, que vía río se tardan tres días en poder llegar allí, y no solamente es para sacar, repetimos, producción, sino para poder llevar alimentos, una Colombia sin hambre. Y una adecuación, unos alimentos que deben cumplir con la calidad suficiente y los nutrientes necesarios para el desarrollo físico, mental, social y cultural. ¿Cómo se logra esta transformación? Con unos catalizadores definidos como la transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos, en línea con la reforma rural integral. Unas cadenas de suministro eficientes, digitales y tecnificadas para potenciar el campo colombiano, una red de infraestructura para garantizar el transporte eficiente, menos intermediación, alimentos sanos y seguros, lucha frontal contra el hambre y la gobernanza multinivel de políticas públicas. La transformación 4. Nosotros tenemos la transformación 4, la internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática. Tuvo mucha discusión sobre el tema de lo que tiene que ver con la transición energética, y claramente aquí la palabra internacionalización tiene que ver porque no solamente tenemos que modificar nuestro aparato productivo para ir haciendo la transición, una transición justa que no se logra de un día para otro. Yo creo que esa discusión, salvo lo que está ocurriendo en los medios de estos días, ya está de alguna forma zanjada desde el punto de vista técnico. Es imposible hacer una transformación inmediata de la matriz energética. Eso va a tomar por lo menos 10, 15 años. Lo que se busca es que en ese interregno de tiempo las rentas que se perciben de la explotación petrolera o minera vayan logrando la transformación del aparato productivo. Porque si no hacemos transformación del aparato productivo, pues nunca podremos cancelar la dependencia del petróleo y sus derivados. Entonces, en ese orden de ideas, lo que estamos buscando es volvernos el foco de producción de energía limpia. Hoy somos reconocidos internacionalmente como un país que genera esas condiciones. Seguramente vamos a poder tener acceso al mercado de bonos verdes de una forma más fuerte. Hay un mercado muy importante que tendremos que capitalizar, y en ese sentido buscar también cómo esas nuevas energías limpias como hidrógeno verde, hidrógeno azul,
potenciamos su exportación, por eso aparece el tema de internacionalización. Claramente este es un foco de plan, acción climática, y es el avance en el tema de la descarbonización de la economía y una resiliencia climática. Los pilares asociados a esta transformación: naturaleza viva, regeneración con inclusión social, transición energética justa, segura, confiable y eficiente, una economía productiva a través de la reindustrialización, financiamiento del desarrollo como mecanismo habilitante para una economía productiva. El año pasado teníamos una reunión con Ecopetrol. Ecopetrol, la empresa estatal, ha venido avanzando de manera acelerada en el tema de transformación de energías limpias. Sin embargo, Ecopetrol nos decía, si no cambiamos el aparato productivo, si no empezamos a generar que nuestras industrias se transformen, pues nosotros, la dependencia de petróleo se va a mantener por los próximos 25 años. Entonces pasaremos nosotros de ser autosuficientes a importar petróleo. Entonces hay que tener un especial cuidado en lograr esa transformación. Y la transformación 5, pues claramente convergencia regional, es acceso diferencial acorde a las particularidades locales en el territorio, a oportunidades, bienes y servicios a todas las personas. Aquí yo pongo un ejemplo que generalmente Jorge Iván define, y es la inequidad, por ejemplo, en educación. Mientras en Bogotá, con recursos de la nación y con recursos del distrito, le destinamos a un niño alrededor de 5.800.000 para educarlo. No sé, Carlos, si estoy bien con los 5.800.000. En el Chocó, vía asignación del SGP, los recursos son 3 millones de pesos. Entonces, con eso nomás estamos acentuando las desigualdades. Entonces, aquí reconocer que Bogotá hace un esfuerzo propio y en ese sentido, pues vamos a generar las condiciones para que este proceso de convergencia regional se logre, condiciones de aprovechar las ventajas comparativas territoriales, permitir que todos los actores puedan concurrir a la gestión del desarrollo y reconocer las particularidades de cada territorio. ¿Qué catalizadores tenemos aquí dispuestos en esta transformación? El aprovechamiento de la ciudad construida, participativa e incluyente, la construcción e implementación de modelos de desarrollo supramunicipales. Aquí es clave la discusión en el plan y es clave la discusión también que se viene en la misión de descentralización. ¿Cuál va a ser el futuro de las RAP, de las RAPes, de los departamentos? Los departamentos deben o no deben fortalecerse, tienen rentas suficientes, territorios más humanos, reestructuración y desarrollo de sistemas nacionales, fortalecimiento institucional, motor de cambio, dispositivos democráticos de participación. Yo creo que este ejercicio que se está haciendo en el plan debe ser un ejercicio recurrente. Cuando se habla de diálogos regionales vinculantes, es poder mantener la discusión pública de las necesidades e ir avanzando en la concreción de las mismas y claramente la consolidación del diálogo, la memoria y la reconciliación. Bueno, aquí pasamos a lo que es el Plan Plurianual de Inversiones Bogotá 2023-2026. Nosotros arrancamos, como ya lo hemos dicho, desde los diálogos regionales vinculantes. Bogotá se preparó antes, hizo audiencias, como comentó la alcaldesa, que permitieron llegar con una asistencia de 10.200 al diálogo regional vinculante de Bogotá región. Se identificaron 1.139 necesidades de cambio. Necesidades, las tenemos identificadas como necesidades que son propuestas que salieron en estos diálogos vinculantes. Lo que nosotros hicimos aquí fue una sistematización basado en lo que se pidió, basado en los actuales programas y proyectos de inversión, y los clasificamos como aparece ahí en la pantalla por cada una de las transformaciones. Entonces el 44,8% de las necesidades fueron clasificadas en la transformación seguridad humana y justicia social, el 23,3% en ordenamiento territorial alrededor del agua, el 12,9% en internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática, el 11,2% en convergencia regional y el 7,8% en derecho humano a la alimentación. El plan de desarrollo tiene en este momento un plan indicativo de 1.048 billones de pesos, que sería la inversión que se hace en los próximos 4 años.
Estamos haciendo una revisión si esta cifra sube algo con la revisión de presupuestos macro para los próximos 4 años, pero con esta distribución, Bogotá, en lo que tiene que ver con el plan plurianual que recoge todas las fuentes de financiación, tendría 119,6 billones de pesos de 2022. Esta cifra no incluye el refuerzo de privados, estamos también en esa consolidación, alcaldesa. En general, lo que hemos considerado que los privados más o menos tienen un efecto multiplicador de 1 a 4 sobre el presupuesto que se destina en el plan de desarrollo para formación bruta de capital, y en ese orden de ideas más o menos el 75% del presupuesto es inflexible y el 25% es flexible, que es lo que destinamos en general a inversión. Entonces, consideramos que el plan de desarrollo desde el punto de vista de los privados podría aportar unos 1.000 billones adicionales. Sin embargo, hay territorios que tienen unas inflexibilidades mucho más altas. Yo tengo entendido que el gasto recurrente en Bogotá ya está llegando alrededor del 82%. Luego el espacio neto para inversión cada vez se limita más. Por eso es necesario definir proyectos estratégicos que permitan generar crecimiento económico y que además permitan alimentar los ingresos y permitan hacer efecto redistributivo. Bogotá tiene esa dualidad cuando pelea recursos con la nación, y es que el ingreso se aporta al ingreso nacional, pero el mismo es redistributivo. Entonces seguramente vía SGP y transferencias de la nación el retorno hacia Bogotá es inferior a la contribución que hace la ciudad con sus ingresos, pero esa es la lógica de nuestra Constitución en el tema de la redistribución de los ingresos. Entonces, estos 119,6 billones de pesos, ¿cómo los hemos levantado? El SGP tiene una distribución estimada de 20,4 billones de pesos, Sistema General de Regalías 700.000 millones de pesos, las empresas públicas del orden nacional y del orden distrital 13 billones de pesos, el presupuesto general de la nación 34,5 billones de pesos y los recursos territoriales 51 billones de pesos. ¿Qué hicimos con la información de los diálogos regionales vinculantes y con la información que nos ha llegado? Lo que intentamos fue estas ideas de cambio, estas necesidades, agruparlas en los principales catalizadores y en los programas por los cuales se lleva a cabo la ejecución presupuestal. Entonces, en la transformación 1 tenemos 6 catalizadores y 16 programas, siendo los principales programas asociados el ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la generación de información geográfica del territorio, el ordenamiento social y la reducción de la vulnerabilidad fiscal ante desastres y riesgos climáticos. Aquí en este cuadro, donde están como las principales palabras que salieron a lo largo del diálogo, pues el ordenamiento territorial y espacio público son los que generan efectivamente la mayor relevancia, sostenibilidad territorial, cuidado social, que de alguna forma hace parte del ejercicio que vamos a hacer más adelante. Más adelante les vamos a mostrar todas las transformaciones y todos los catalizadores asociadas con palabras claves por los programas presupuestales por los que se ejecutan estos recursos. Porque cuando yo pongo esto en palabras de las cuentas presupuestales, seguramente nadie se ve. Es muy difícil identificar a través de un proyecto, de un programa que tiene un nombre genérico, que efectivamente ahí esté la inversión en salud, que esté la inversión en discapacidad, salud mental, que esté la inversión en emprendimiento. Entonces, claramente vamos en ese ejercicio que más adelante les mostraremos unas palabras clave para poder hacer la priorización. En la transformación 2, aquí, como dije, es donde se concentran efectivamente el mayor número de recursos. Aquí está educación, está salud y está integración social como uno de los principales elementos, y claramente aquí sale a relucir. Es evidente en el juego de palabras: educación, salud mental, salud, persona mayor, seguridad social, educación superior, empleo, política pública, que se recoge en 30 catalizadores y en 69 programas. Como se recoge en tanto catalizador, el ejercicio de priorización lo que busca es eso, tratar de identificar cuáles son los principales, a cuáles le vamos a apuntar. Yo tengo que ser claro acá, alcaldesa, y es que efectivamente nosotros tenemos buena parte del presupuesto se va en atender lo que ya está, en el gasto recurrente.
Entonces hay el tema de priorización queda para ese pedacito que efectivamente es flexible y sobre el que podemos tomar decisiones. En lo demás, lo que podemos hacer es, y lo hemos venido revisando desde el punto de vista de planeación, es afinar los instrumentos, por ejemplo, en el tema de subsidios. Nosotros queremos pasar del SISBEN al registro social para que tener información más clara de quién está recibiendo subsidios y poder de alguna forma focalizar mejor. Entonces, en ese orden de ideas, yo considero que si avanzamos en ese tema de registro social, vamos a poder reorientar también el gasto social de una manera más eficiente. En la transformación 3, Derecho Humano a la Alimentación, 7 catalizadores, 8 programas, siendo los principales programas la inclusión productiva, la infraestructura productiva, la infraestructura de red vial regional y la infraestructura de transporte fluvial. Claramente aquí salió también en el diálogo de Bogotá el tema de la infraestructura fluvial, seguramente por asociada a los problemas de descontaminación del río, pero sale como infraestructura de transporte fluvial, entonces por eso necesitamos también afinar un poco ahora con el instrumento la percepción de la ciudadanía en ese sentido. Aquí sale seguridad alimentaria, derecho humano a la alimentación, la distribución del alimento, nutrición y mejor acceso a alimentos. En la transformación 4, internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática, 10 catalizadores, 16 programas, siendo los principales programas de la gestión del cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la consolidación productiva del sector de energía eléctrica. Aquí tenemos un actor suficientemente relevante de propiedad del distrito que nos puede ayudar a contribuir a esto, y la productividad y competitividad de las empresas colombianas. Cambio climático, emprendimiento sostenible, residuo orgánico, marcan aquí sostenibilidad, marcan aquí la línea de las ideas que fueron presentadas en esta transformación. La transformación 5, convergencia regional, participación ciudadana, conflicto, acuerdo de paz, igualdad, educación. Los temas son variados y efectivamente cuando uno revisa el resto de audiencias públicas que ha hecho en el país hay una concordancia entre lo que la ciudadanía quiere tanto en una gran ciudad como Bogotá o como en una capital pequeña. Hay una identidad de que lo que necesitamos es transformaciones a través de políticas que integren todos los sectores. Entonces, en los principales catalizadores que tenemos o programas en esta transformación, tenemos el acceso de la población a los servicios básicos de agua, fortalecimiento de la gobernabilidad territorial, mejoramiento de la planificación territorial y acceso a soluciones de vivienda. Nosotros hicimos un ejercicio con la información que levantamos de los diálogos, con la actual regionalización del presupuesto que hay en cada uno de los sectores y con la información que tenemos desde el punto de vista que cargan las entidades territoriales en los sistemas de información, y estos 119 billones de pesos están clasificados en este momento así. Seguridad humana y justicia social, 74,6 billones de pesos. Claramente sostener educación, salud e integración social es uno de los retos más grandes en los presupuestos de los entes territoriales, entonces se lleva la mayor parte de los recursos. En convergencia regional, 35,9 billones de pesos. En ordenamiento del territorio alrededor del agua, 3,9 billones de pesos. En derecho humano a la alimentación, 3,7 billones. Y en internacionalización, 1,5 billones de pesos. Bueno, hasta aquí va realmente la presentación de lo que es el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá. Claramente el reto está en afinar estas cifras, en lograr identificar los proyectos estratégicos para que los sectores cambien la lógica de distribución. En algunos casos, la discusión que hemos tenido en la presentación del presupuesto general de la Nación ante el Congreso, uno de los elementos fundamentales es la regionalización. Y es que yo no me veo representado en el presupuesto general de la Nación, me bajo respecto del periodo anterior. Entonces el ejercicio, por decirlo así, complicado que se nos viene es poder
identificar esos cuellos de botella en la asignación presupuestal de los grandes proyectos y poder financiarlos de manera estratégica. Pues Alejandro, mil gracias. Yo la verdad lo que quisiera es, digamos, un poco iniciar el proceso participativo diciendo desde la Alcaldía Mayor de Bogotá qué proyectos sugerimos incluir. Debo empezar por decir que eso que ustedes acaban de ver, que fue el resumen, no, pero no, dejemos la presentación que estaba, que fue el resumen, esa nube de palabras que sintetizan lo que esos 10.200 bogotanos que fueron muy juiciosamente a participar en los diálogos vinculantes propusieron. Nosotros coincidimos plenamente con lo que propusieron nuestros ciudadanos en cada eje, coincidimos en las prioridades. Y aquí nos están mostrando cuánta plata hay en esas prioridades, ¿verdad? Entonces yo quiero decir, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, recogiendo esa voz de participación, eso traducido en proyectos de inversión estratégica que quisiéramos que queden en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué quisiéramos que quede? ¿Sí? ¿Qué proponemos que quede? Le proponemos a esta audiencia y le proponemos al gobierno nacional y seguimos la discusión. Debo decir que tengo un supuesto, que creo que es obvio, pero lo voy a poner de presente. Todo lo que ya se está cofinanciando por parte del gobierno nacional, suponemos que se va a mantener. Por ejemplo, la primera línea del metro ya está contratada, suponemos que esa cofinanciación nacional se va a mantener. El Regiotran de Occidente, que nos conecta desde Faca, Funza, Mosquera, hasta el centro de Bogotá, que ya está contratado, suponemos que se va a mantener, etcétera, etcétera. Creo que es un supuesto lógico y que así es, ¿verdad? Así es, ¿o no? Lo que ya está cofinanciado o lo que ya está contratado se va a mantener. Alcaldesa, de lo que vamos a hablar es de cosas nuevas y adicionales. Sí, en especial porque estos proyectos que están cofinanciados ya tienen un convenio de cofinanciación. Exacto. Y ya tienen una experiencia futura aprobadas, por lo tanto ya tienen el Perfecto. fiscal separado. Entonces partamos de eso. La plata que ya tiene Bogotá para la primera línea del metro ya está y no se va a cambiar. La plata que ya tiene Bogotá para la segunda línea del metro subterránea a Suba y Engativá ya está y eso no se va a cambiar. La plata que ya tiene Bogotá región para el Regiotram de Cundinamarca, el primer tren eléctrico de Colombia, que nos va a conectar desde Faca, Funza, Mosquera, Madrid, Fontibón, Mártires, Centro de Bogotá, ya está y se va a mantener. Entonces hablemos de lo nuevo, ¿verdad? Voy a ir por la primera prioridad de nuestros ciudadanos, que es la primera prioridad de nuestra alcaldía también. El tema de seguridad humana y justicia social. Si quieres, devuélveme a las palabras y lo mostramos. Tenemos esa plata. Y resulta que nuestros ciudadanos, cuando les preguntaron, déjenme devolverme aquí. No sé devolviendo esto. A la de seguridad. A la primera. Esta. Vuelvan a la primera. Siguiente. Esto. En ordenamiento del territorio. Entonces, para fortuna Bogotá, de los Bogotá, los temas críticos que nos propone el gobierno nacional en ordenamiento del territorio, que los municipios y departamentos tengamos el catastro actualizado, Bogotá lo tiene actualizado, que tengamos un plan de ordenamiento territorial que proteja la naturaleza, la estructura ecológica, que haga el ordenamiento territorial alrededor del agua. Bogotá ya tiene un POT que hace eso, afortunadamente, ¿verdad? ¿Cuál es el tema crítico, un segundo, de justicia ambiental que en cambio Bogotá región sí propone? Y es que se aseguren dos cosas. Primero, los recursos para la limpieza del río Bogotá. Es de lejos el proyecto de ciudad-región de mayor impacto nacional. Eso implica asegurar, Bogotá los tiene asegurados, pero que la nación haga lo propio, los recursos que se necesitan para la gran PETAR que va a limpiar las aguas residuales que producimos los bogotanos y los suachunos. Eso se va a limpiar con la PETAR Canoas para que a su vez se limpie el río Bogotá y el río Magdalena. Es de lejos el proyecto ambiental más importante, primero. Segundo, seguir ampliando la red de metro y de transporte público eléctrico. No hay manera de prevenir el cambio climático o hacer justicia ambiental si seguimos dependiendo de buses y carros que queman gasolina y contaminan. Entonces, ¿qué sigue? Segundo proyecto que proponemos allí. Como ya tenemos plata para la primera línea, para la segunda línea del metro, para el Regiotram de Occidente, lo que sigue es el Regiotram del Norte, la segunda solicitud específica que hacemos desde Bogotá región. Que el tren eléctrico para conectar Zipaquirá, Cajicá, Chía,
Bogotá, Usaquén, Chapinero, suba hasta el centro de Bogotá, se haga y se asegure esa cofinanciación. Tercero, las entradas y salidas de Bogotá. Ya tenemos asegurada la financiación para ampliar la carrera séptima, para ampliar la autopista norte, para ampliar la calle 13 y la Lo Sur. Eso ya está asegurado. ¿Qué pedimos que se incluya? Y eso seguramente será por APP, pero que se incluya como un proyecto estratégico. Continuar la Lo Sur. La Lo Sur es como la nueva autopista sur, por la que hay ya no le cabe un tinto, ¿verdad? Eso lo padecemos todos. Entonces, continuar la Lo Sur, que no se quede en la calle 13, desde Chusacá hasta la 13, sino que continúe desde la 13 hasta la 80. Tercer proyecto muy concreto, la Lo Centro se llama eso. Y la extensión, Bogotá hoy con sus impuestos está construyendo la ampliación de la calle 63, que es muy importante para Bogotá, el aeropuerto Funza, hasta el río Bogotá. ¿Qué pedimos? Que se extienda la calle 63 desde Bogotá hasta Funza, hasta la de Bizap, para que tengamos una nueva entrada. Entonces, a Lo Centro sería la cuarta solicitud, calle 63 extendida hasta Funza sería la cuarta solicitud. En este tema, eso es clave para nuestro ordenamiento territorial y ambiental. Sigo con el tema de seguridad humana y justicia social. Y esto va a sonar un poquito raro, Alejandro. Pero miren, eso que decía Alejandro que lo reconoce. El SGP es la nación recauda impuestos de todo Colombia, Bogotá es la que más aporta, y después le manda a los municipios un valor per cápita. Por cada niño que esté en la escuela, le pagamos tanto. Por cada niño que esté en jardín, le pagamos tanto como cofinanciación de la nación. Por cada adulto mayor que atendamos, damos tanto aporte para agua, etcétera. ¿Cuál es el proyecto estratégico que pedimos que se tramite aquí? Que se actualice la base presupuestal del Sistema General de Participaciones. Que se actualice esa base presupuestal. La nación le da muy poquito, no solo a Bogotá, sino a los municipios. Como tú decías, le da menos a Chocó que a Bogotá por niño matriculado. Eso no tiene ningún sentido. La educación de un niño per cápita debe pagarse igual en Bogotá, en Soacha o en Chocó, porque de lo contrario producimos una inequidad entre municipios brutal. Entonces, ¿qué pedimos aquí? Que se modifique. Esto implica una reforma constitucional, apreciado Alejandro, una reforma legal. Para dos cosas en concreto pedimos. Se actualice la base presupuestal, es decir, el monto per cápita que nos giran por niño en el jardín, por niño en el colegio, ¿no? Por casa conectada a acueducto, por casa conectada a alcantarillado. Pero resulta, apreciados amigos, que hay dos poblaciones por fuera del SGP. Ni la primera infancia, ni los niños menores de 5 años están cubiertos. Está cubierto de primaria en adelante, pero no primera infancia. Ni los adultos mayores están cubiertos. Eso ni siquiera hace parte de la base del SGP. Y es la población vulnerable que más va a crecer en Colombia y que más abandonada, en pobreza y en problemas de salud de todo tipo está. Entonces nosotros pedimos dos cosas aquí. Que se actualice la base presupuestal del SGP y que se incorpore primero infancia y adulto mayor como parte de los aportes presupuestales del SGP. Persona mayor, excúsame Conchita. Persona mayor. Dos solicitudes muy concretas. No es mucho. La plata, no estamos ni siquiera pidiendo una asignación del presupuesto. Esto es una reforma estructural de la Constitución y la ley para todos los municipios de Colombia, no solamente para Bogotá. Esa es nuestra principal solicitud aquí. La quinta. Perdón, termino. Sexta prioridad en este tema. Como ustedes ven, ¿cuál es el tema que sale en la mitad de la pantalla? Salud mental. Porque es lo más grave que nos dejó la pandemia. Lo más grave que nos dejó la pandemia es salud mental. Entonces, ¿qué pedimos? Que se actualice también la base presupuestal y el per cápita, que dentro de salud se incorpore específicamente salud mental. Y en salud mental hay muchas cosas. Hay, por ejemplo, atención a la población en discapacidad, etcétera. Que se incorpore eso también. Sexto, un proyecto muy concreto en educación. Bogotá financia la básica y la media, financia la primera infancia, pero tenemos un proyecto acordado con el señor presidente de la República que pedimos que quede aquí expresamente. Fue la mayor solicitud de los jóvenes de Bogotá. Y es que quede expresamente
el Policampus Universitario Público en Suba y el Policampus Universitario Público en Kennedy. El de Kennedy quedará en la primera estación de la línea del metro, ahí mismo, en ese predio, y el de Suba quedará en la estación de la línea 2 del metro Ciudad Engativá. Esos dos policampus. ¿Por qué son policampus? Porque por primera vez en Colombia, en Kennedy y en Suba, queremos hacer un solo campus que le sirva a la nacional, a la distrital, a la pedagógica y al SENA. Ese es el acuerdo con el señor presidente y pedimos expresamente que quede en materia de educación superior. Sigo a la transformación, que es el tema de derecho humano a la alimentación. Ahí pedimos dos cosas muy concretas. La séptima, y en esto tenemos que ver, digamos, aquí estamos como departamento, estas audiencias se hacen como departamento, pero como Bogotá es municipio, distrito capital y departamento, nos están haciendo una. Pero queremos que haya consistencia con lo que pidió Cundinamarca. Cundinamarca también pidió Regiotrans del Norte, también pidió las entradas y salidas, la 13 y la Lo Centro. En este tema, ¿qué pedimos Cundinamarca y Bogotá al tiempo? Para hacer seguridad alimentaria en Bogotá, para luchar contra el hambre y la pobreza extrema, necesitamos dos cosas. Primero, que se apoye en Cundinamarca y en la RAPE, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Meta. En Cundinamarca se produce la mitad de la comida que consumimos los bogotanos. Y en esos otros 5 departamentos la otra mitad. Entonces, ¿qué pedimos que quede? Apoyo a la compra directa al campesino, que quien siembra sea quien venda a precios justos. En el caso de Bogotá y Cundinamarca, pedimos expresamente que se apoye a la Agencia Regional de Seguridad y Abastecimiento Alimentario para que los campesinos de Cundinamarca y de la RAPE reciban apoyo para producir agrososteniblemente y compra directa a precios justos de sus productos agropecuarios. Y por otro lado, sí, por eso, toda la zona rural, tanto de Bogotá, Cundinamarca, Meta, Boyacá, etc. Y por el otro lado, por eso, por compra directa. Y por otro, la contracara de eso, entonces es que se apoye al campesino y que se le paguen precios justos. Pero también en Bogotá, los hogares que están en pobreza, pedimos que se incorpore como proyecto estratégico de Bogotá Región en la Nación, que la cofinanciación de la Nación para el ingreso mínimo garantizado de Bogotá y para el programa de comedores comunitarios, tal cual lo ha previsto el señor presidente de la República. Porque necesitamos las dos cosas, que se produzca comida a precios justos y limpia, pero que los hogares pobres de Bogotá la puedan consumir, y para eso necesitan ingreso mínimo garantizado o comedor comunitario para ir a comer allí. Entonces ese es el 7º programa de este tema. Sigamos. En el 4º, en este tema de acción climática, entonces por un lado, volvemos a reiterar aquí que se apoye la producción alimentaria, la soberanía alimentaria agrosostenible, tanto en la zona rural de Bogotá como en los departamentos circunvecinos. En materia de orgánicos, más que plata, apreciado Alejandro, Bogotá lo que pide es una reforma legal para que realmente se pueda organizar a los recicladores de Bogotá. El presidente, escúchenme, perdónenme que haga aquí una anécdota de 30 segundos. El alcalde Petro logró una cosa muy importante siendo alcalde, y es que se tuviera que incorporar a los recicladores y a su trabajo en la tarifa y que se acabaran las zorras y los caballos que trasteaban residuos. Muy gran logro, pero resulta que ahora ya no tenemos zorras con caballos, sino carreteros a la espalda con tracción humana. Eso es inhumano. Eso es inhumano. Pedimos más que plata, porque Bogotá vía tarifas puede pagar un buen servicio de reciclaje. Lo que pedimos es una reforma legal muy concreta, como la del SGP, para que las asociaciones de recicladores como tal, los recolectores de la basura, tengan que asociarse con ellos para recoger en vehículos eléctricos los residuos separados, los orgánicos para disponerlos en plantas procesadoras de residuos orgánicos, producir compostaje, etcétera, y el resto para reutilización de materiales, pero que no nos quedemos en tracción humana, en carretas, porque eso es inhumano, la verdad. Eso en estos dos temas. Y por el último,
En el quinto, ¿qué pedimos? En el quinto que está el tema de convergencia regional, de paz, de vivienda. Pedimos en concreto que se sustituya como ustedes proponen. Aquí el TNP, esto puede sonar un poquito técnico, pero es muy importante, queridos amigos. La estratificación no es un buen sistema de subsidio. La gente no tiene el ingreso dependiendo de las paredes de la casa. Aquí tenemos pobreza oculta. Gente en estrato 4, pero es una persona mayor sola que no tiene con qué comer y le cobran servicios estrato 4. O gente que vive en un barrio o una vivienda estrato 2, pero que tiene ingresos sumados de 10 millones de pesos y recibe subsidio. O el estrato 6 como inquilinos. Entonces, ¿qué pedimos? Apoyamos, es lo que quiero decir. Apoyamos la propuesta de declaración universal de ingresos, que realmente cada uno diga cuánto se gana y qué tiene. De manera tal que el Estado, el gobierno nacional, pueda saber a quién, independientemente de su casa, le hacen falta y lo que necesita es subsidio, y quién en cambio tiene y lo que debe es pagar impuesto. ¿Y cuánto? Apoyamos esa idea, la apoyamos. Pero ¿qué pedimos adicionalmente? ¿Qué pedimos adicionalmente en esta materia? Pedimos 3 cosas muy concretas. Una, como esto es parte de convergencia regional y desarrollo, digamos, de internalización de la economía, que se apoye la operación estratégica aeropuerto en Bogotá. Alrededor del aeropuerto, apreciados amigos, tenemos el mundo de los locos. Personas afectadas por ruido, porque ahí no debería haber vivienda de hogares, deberíamos reubicar por fuera del perímetro de ruido del aeropuerto a esos hogares en una vivienda adecuada y en cambio acercar las bodegas, las empresas, la logística que necesita el aeropuerto. Eso en el POT de Bogotá se llama Operación Aeroportuaria 1 y 2, una operación estratégica de reorganización urbana. Le pedimos al gobierno nacional que nos apoye en esas 2 operaciones estratégicas. Primera solicitud en este tema. Segunda, Bogotá decidió hacer el cumplimiento del acuerdo de paz con sus recursos en Bogotá. Bogotá hoy está haciendo un PEDET en Sumapaz, nuestra localidad rural por excelencia, para hacer acueductos rurales que no se habían hecho nunca. Nuestra localidad que tiene el páramo y produce el agua y no tiene acueducto rural, ¿no? Estamos haciendo interconexión eléctrica, adecuación de las vías terciarias para sacar la producción sostenible de nuestra localidad rural. Pero el gobierno nacional no nos cofinancia ni un centavo, el PEDET rural con Sumapaz, ni el PEDET urbano con Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha. Pedimos que nos cofinancie, eso es construcción de paz en Bogotá. Y por último, seguridad, un tema que además he abierto un debate porque lo considero necesario. Así como se necesita infraestructura de educación, de salud, de persona mayor, de primera infancia, también se necesita infraestructura de seguridad y justicia. Bogotá no va a progresar, ni Colombia va a progresar en medio de la impunidad, en que los ladrones roban y quedan libres, en que los atracadores roban y quedan libres. En esa impunidad no es posible progresar. Entonces, ¿qué pedimos? Que nos, primero, tramiten el proyecto de ley y segundo, cofinancien la construcción. La única cárcel de Colombia que de verdad resocializa a la gente es la cárcel distrital. Está aprobado. 95% de la gente sale, tiene empleo, retoma su camino en la vida, porque no está así nada, porque no hay violación de derechos humanos, porque hay segundas oportunidades, pero necesitamos otra. Pedimos cofinanciación para la segunda cárcel distrital y para otro sistema judicial como el de Campo Verde que tenemos en Bosa, pero al otro lado, hacia Suba, Usaquén y Engativá, que también los necesitan. Esas serían de nuestra parte, cómo traducir esas prioridades que compartimos con nuestros ciudadanos en proyectos estratégicos que pedimos que queden en el Plan Nacional de Desarrollo. Continuamos, querida audiencia, con la segunda parte de esta audiencia pública del Plan Plurianual de Inversión. Plan Plurianual de Inversión en esta audiencia pública que se
Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.